La Gaviota es una de las obras importantes, una de las obras clásicas del teatro mundial. Es importante también porque muchos la identifican como el comienzo del teatro moderno, en que la palabra no lo dice necesariamente todo, sino que entran los silencios, entran otros elementos del lenguaje teatral a participar. Y bueno, y se escriben en 1896, una época, digamos, a 20 años de la Revolución Rusa, pero ya una época en que estaba una pulsión, vamos a decir, revolucionaria o de cambio, ¿no es cierto? Y la obra misma es una obra en que aparentemente todo lo que está sucediendo está mal. Las relaciones están mal, la situación está mal, la tradición, ¿no es cierto?, está ya en decadencia. Ese es como el contexto de la obra misma, digamos, ¿no es cierto?, de la época. Y aparte del atractivo que significa meterse con un clásico, meterse con texto, ¿no es cierto?, con una forma de escritura, qué sé yo, esta obra también hoy día se nos hermana un poco en el tiempo. No digo que estemos en un proceso pre-revolucionario, pero puede ser también. O sea, estamos en un estado de cosas en la sociedad actual que, si bien es muchísimo más dinámica que en aquella época, muchísimo más rápida, ¿no es cierto?, más tecnológica y todo, estamos como en un guateo de la curva, creo yo, en el sentido de no saber mucho para dónde ir. Las instituciones, los valores se están desmoronando, se están cayendo, se siente que hay que construir algo nuevo, que no se sabe qué es lo que es, digamos, ni cómo es. Entonces, en ese sentido, también la obra tiene que ver con nuestro momento actual, si bien, obviamente, más de 100 años atrás, digamos. En general, los clásicos son muy potentes en la poética que tienen, y esa poética difícilmente es transportable, digamos, en sí misma. El director, en este caso, ¿no es cierto?, quien se apropió de la obra de Chejov, de La Gaviota, va dejando lo esencial, lo que él siente como esencial de La Gaviota, que un poco tiene que ver con lo que te está contando, cómo le resuena a él La Gaviota hoy en día, digamos. ¿Cuáles son los elementos que hoy día están en el aire que tienen que ver con La Gaviota, según su sensibilidad, digamos, según su percepción? Entonces, claro, él se ha tomado libertades de suprimir ciertos diálogos, de suprimir ciertas palabras. En aquella época, aún, si bien ya se empezaba a ser moderno, ¿no es cierto?, a partir de Chejov, la palabra todavía era sumamente importante y era muy descriptiva de las acciones. Después, ya con el pasar del siglo XX, el teatro se fue poniendo mucho más abstracto y mucho más sensorial, y ya no era necesario tanta palabra explicativa sobre las acciones que los actores además estaban haciendo sobre el escenario. Entonces, un poco de eso ha hecho Francisco, ha limpiado en ese sentido, ha generado atmósferas donde la palabra no necesariamente necesita ser dicha, digamos, y se ha ido quedando como con lo que para él es esencial de La Gaviota. Pero a mí, en general, de los clásicos, a mí lo que me interesa es la profundidad de ese lenguaje poético que tienen, que en el caso de Shakespeare en particular, que es el que yo más conozco, alucinante, digamos, y me evoca completamente. Y trato de no cambiar sus palabras, incluso. He cambiado un poco la estructura en el caso del Hamlet. Cambié la estructura porque lo que te decía, porque soy yo que cuento la historia completa, pero sus imágenes poéticas no las cambio. Uno, a través del arte, a través de la belleza, pone los temas escabrosos en escena, ¿no es cierto? Cualquiera que esté en el público va a sentir emoción en relación a un tema determinado, ¿verdad?, en relación a cualquier tema, político, no político, detenido, desaparecido, no detenido, desaparecido, o discriminación, no discriminación, o la falta de consistencia en las parejas actuales, o qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo. Al ser entregado a través de la belleza, a través de la emocionalidad, creo yo, esto es una opinión muy personal, a todo el espectador te pone en igualdad de condiciones, al rico, al pobre, al más o menos, al inteligente, al tonto.
Y en ese momento se produce un acto tremendamente democrático en que a través de mi percepción del arte, mi percepción de la obra, estoy en igual de condiciones que el que está al lado y mi emoción me está llevando a los mismos rincones que está llevando a mi vecino, sea cual sea su condición político, social, económica. Esa igualdad de ese momento es como el terreno que el arte fertiliza para provocar las transformaciones y el proceso de crecimiento del ser humano, creo yo. Y aquí en Chile no hemos logrado entender que el desarrollo cultural no es un tema vinculado solamente a los fashion que pueden ser los artistas, digamos, y a la elite, que evidentemente también lo son. Los artistas son en general una elite, pero el desarrollo cultural no es solamente alimentar a ellos, digamos, no solamente darles plata para que vivan los artistas, sino que lo que los artistas provocan también en el desarrollo social de la gente y el desarrollo personal de la gente es tremendamente importante, y eso en países como en Chile en particular ha sido súper duro de que se entienda a nivel de Estado, digamos. En términos de llegada masiva, obviamente el teatro es el que menos llega, digamos, porque es persona a persona, digamos, es cara a cara, entonces es más difícil el movimiento. En ese sentido, el Festival de Santiago 1000 y otros tantos festivales que existen hoy día han logrado interesar a la gente, digamos, o darse a conocer, por último. La televisión es la que más llega y desgraciadamente es la que más lejos está, diría yo, realmente de aportar al desarrollo del ser humano. En tanto que, por tanto, está más lejos del arte, diría yo. Eso, para mi gusto, es un error. Yo creo que uno puede hacer caso. Nosotros tuvimos un periodo en Televisión Nacional en que el canal, ¿no es cierto?, de los mediados de los 90 hasta mediados de los 2000, el canal tomó la decisión de abrir sus puertas y ir a regiones con las teleseries, que fue un gesto magnífico, digamos, que no cambió mayormente la estructura de los contenidos de las teleseries, eran melodramas, ¿no es cierto?, historias de amor o comedias, qué sé yo, más o menos siempre parecido, ¿no es cierto?, en su esquema, pero sí se vinculó con la sociedad chilena, se vinculó con los pueblos, se vinculó con las distintas culturas, dio a conocer visualmente al resto de los chilenos esos lugares y participaba gente, ¿no es cierto?, de esos lugares en la producción. Ahí se produjo una cosa sumamente interesante, pero digamos, hay un margen posible de transitar y que no se transita, digamos, que se acomoda a una producción más o menos barata, más o menos rápida, más o menos que pegue, y pega, y a veces pega. Igual la gente se entretiene, pero una cosa es entretenerse solamente y otra cosa es entretenerse con una belleza, con una reflexión, con un tema, qué sé yo. Y ahí la televisión en Chile está al debe hace mucho tiempo.